una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca. El tema de la meditación de hoy es: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros nos ha pasado que nos toca sembrar en algunos momentos con lágrimas en nuestros ojos. Pero tenga por seguro, hermano, que sea lo que sea que esté atravesando, si usted se mantiene fiel al Señor, todo va a mejorar. Y eso es lo que nos muestra el Salmo capítulo 126, donde vamos a basar la meditación de esta mañana y donde el Señor nos muestra cómo su misericordia alcanza a aquellos que son fieles a Él. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo, son 6 versículos, y vamos a explicar y a entender a qué se refiere el Señor con esta palabra. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta es la bendita palabra de nuestro Dios, que nos muestra, hermano, un cántico que tenía el pueblo de Israel luego de regresar de la cautividad. Si nosotros recordamos la historia, el pueblo, por sus malas decisiones, por su desobediencia, por volverse del camino del Señor, había recibido de Jehová un castigo, y Él le dijo que iban a ser cautivos de Babilonia, pero que esa cautividad no iba a dilatar para siempre. Fueron 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, que luego, hermanos, fueron regresados a su tierra. Y nosotros podríamos hablar y podríamos mencionar que los que regresaron encontraron entonces gozo en lo que el Señor había hecho con ellos. Ellos fueron cautivos, estuvieron lejos de su tierra, fueron arrancados del lugar donde nacieron, pero luego el Señor los trajo de regreso. Entonces ellos cantaban esta alabanza con gozo diciendo: el Señor que nos tuvo cautivos en algún momento nos liberó. Entonces dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios se llenarán de alabanza. Pero esto, hermanos, también tenía un matiz de tristeza para las personas. Y quiero que reflexionemos nosotros en ello, porque quiero que nos pongamos en el papel de las personas que estaban ahí, los que regresaron luego de la cautividad. Fíjense bien que la palabra muestra y dice que fueron algunos solamente los que se fueron de Israel y lograron regresar. Los que eran jóvenes al momento de que se fueron cautivos, pues tuvieron la oportunidad de regresar, algunos de ellos, y ver nuevamente su tierra. Pero la mayoría de los que volvieron eran parte del pueblo. Ellos sabían que esa era su tierra, que Jerusalén era donde ellos tenían que estar. Pero la mayoría de ellos no habían visto nunca la ciudad. Ellos nacieron en la cautividad y llegaron hasta ese momento a conocer la tierra de la que ellos habían venido, la tierra de la que habían venido sus padres. Entonces, hermanos, nosotros nos encontramos en situaciones a veces en nuestra vida en las que llegamos a un lugar y nos toca, hermanos, sembrar con llanto. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de cosechar algo en nuestros jardines o en algún momento que estuvimos en el campo trabajando, y sabemos, hermanos, lo que implica cosechar.
El agricultor con esperanza siembra la semilla, esperando, hermano, un buen invierno, para que ese buen invierno traiga como resultado una buena cosecha. Pero imagínense ustedes que al agricultor le toca pasar por un momento de sequía, en el que han habido 2 o 3 años en los que no ha llovido casi nada y casi todo lo que él ha sembrado se ha perdido. Entonces, hermano, llega un momento, imagínense que usted es ese agricultor y a usted le queda nada más un poquito de semilla. Y entonces le toca a usted decidir qué hago con esta semilla. ¿La siembro esperando que llueva o mejor la aprovecho porque es lo último que tengo y la doy de comer a mi familia? ¿Qué haría usted? Si 2 años antes no ha llovido absolutamente nada y es muy probable que este año nuevamente siembre esa semilla y que lo que siembre se pierda. Entonces, muchos de nosotros podríamos tomar la actitud y decir, yo voy a ocupar lo que tengo. En vez de desperdiciarlo, porque si no llueve eso se va a perder, mejor lo aprovecho para alimentar a mi familia. Pero llegan situaciones en la vida en las que nos toca, hermano, sembrar con lágrimas. En las que nos toca, después de un tiempo de sequía, seguir confiando en el Señor y decir, yo no sé si va a llover, pero mi fe se mantiene intacta. Y yo voy a sembrar esa semilla, que crezca, que germine, que dé fruto. No depende de mí, depende del Señor que tiene misericordia. Pero yo voy a sembrar esa semilla. Eso es, hermanos, a lo que el Señor le llama sembrar con lágrimas. Confiando, sin saber lo que va a pasar, aun cuando hemos visto que han pasado cosas malas y cosas malas y cosas malas, pero aquel hermano que camina con el Señor, aquel que confía en el Señor, va a decir, yo no sé si esta semilla va a germinar, pero yo confío en el Dios Todopoderoso. Y entonces, hermano, se siembra esa semilla, con esfuerzo, con lágrimas, con confianza, sabiendo, hermanos, que aunque todas las probabilidades estén en nuestra contra, el que está a nuestro favor es el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros encontramos en este salmo 2 partes bien marcadas, que nos muestran que cuando alguien está en un problema, que cuando usted y yo estamos pasando por circunstancias difíciles, entonces, hermanos, el Señor tiene algo para decir. En primer lugar, el Salmos muestra en ese canto que la confianza que debe haber en nosotros debe estar dada por lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestras vidas. Fíjense cómo ellos que regresaron y que encontraron una tierra destruida, una tierra donde no había crecido ningún cultivo en los años anteriores porque no había nadie que segara. Entonces, hermanos, ellos confían y dicen, como Jehová nos hizo volver de la cautividad, entonces en nuestra boca hubo risa y hubo alabanza. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios y debemos de confiar en sus promesas, teniendo en nuestra mente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso dice el cántico, dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y en nuestra vida, hermanos, grandes cosas ha hecho el Señor. Entonces, cuando vengan los problemas, cuando venga la dificultad, cuando venga el momento duro, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en sus promesas, trayendo a la memoria, trayendo al corazón las cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esas circunstancias en las que estábamos abajo, en las que estábamos en el hoyo, en las que no sabíamos qué hacer, y la salida, y la luz, y la guía, la encontramos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser personas que a pesar de haber perdido lo que hayamos perdido, a pesar de que las circunstancias nos hagan padecer lo que sea que estemos padeciendo, así como el pueblo había perdido su libertad, había perdido su hogar, había perdido el lugar donde ellos adoraban a Dios, aún así, hermanos, los que regresaron encontraron en Jehová y en las cosas que Él había hecho la esperanza para poder seguir adelante. Y el camino que les venía a ellos era un camino duro, era un camino difícil, era un camino de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero sobre todo de creer mucho en el Señor.
Nuestra vida debe de ir encaminada de esta forma. Nosotros, hermanos, no controlamos todo lo que va a venir en nuestro camino. Las pruebas que usted va a pasar, las circunstancias a las que yo me voy a enfrentar, yo no las puedo controlar. Pero lo que yo puedo controlar es la forma en la que con confianza en el Señor yo reacciono ante esas dificultades, confiando en las promesas de aquel que no miente, de aquel que no defrauda, de aquel que no se olvida de su Hijo, de aquel que tiene cuidado, amor, compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, en los momentos duros, encontramos, hermanos, que las promesas del Señor tienen un significado más profundo y más transformador para nuestra vida. Esas cosas que leemos en la palabra, que sabemos que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, se vuelven más palpables, más personales, las interiorizamos más cuando estamos en momentos de dificultad. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos que sembrar con lágrimas, sin saber lo que va a pasar, pero confiando en que el que tiene el control de todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Es ahí donde esas promesas, hermanos, tienen ese valor tan importante para la vida de cada uno de nosotros. Esas promesas que nos ofrecen esperanza, salvación, compañía y guía eterna. Donde el Señor nos dice, hermanos, que no nos va a dejar solos, que no nos va a dar algo que exceda nuestra fuerza, que Él nos va a mostrar el camino para poder encontrar la salida a las dificultades. Cuando confiamos en Él, entonces, hermanos, sus promesas nos deben de mantener firmes, sabiendo que esas promesas no son palabras vacías, no son ilusiones, son anclas del alma, que cuando no sabemos qué hacer, que cuando el viento es tan fuerte que quiere tambalear nuestra vida, entonces, hermanos, nos anclamos a esas promesas para que no importa qué tan fuerte sea el viento, nosotros nos quedemos seguros, seguros en el Señor, en aquel que nos cuida, aún en medio de las tormentas más terribles que enfrentemos en nuestra vida. Y aunque todos nos dejen, y aunque todos nos abandonen, y aunque nadie parezca saber, dimensionar, o aunque nadie parezca que le importe lo que está pasando con nuestra vida, el Señor permanece fiel. Y podemos encontrar nosotros en la palabra, en los evangelios, muchos ejemplos de cómo, hermano, aunque los demás no miraban el problema, Jesús estaba ahí viendo el corazón de las personas. Y quiero mencionar el ejemplo de aquel paralítico que estaba en Betesda, que dice que quería llegar a aquella fuente de primero cuando el ángel tocaba el agua, pero dice, él no podía llegar porque las limitaciones físicas que tenía no le permitían ser el primero en bajar hasta el estanque. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que ahí habían otras personas, pero nadie se fijaba en aquel paralítico. Cada uno estaba enfocado en su propio problema. Pero había alguien, hermanos, que estaba ahí no viendo su propio problema, sino viendo el corazón atribulado de aquella persona que necesitaba un cambio en su vida. Nosotros somos como ese paralítico, que a veces, hermanos, no encontramos quien nos eche una mano. Nuestro mundo se está destruyendo y para todos los demás el mundo sigue igual. Nadie parece, hermanos, darse cuenta de cuánto usted y yo estamos sufriendo, de cuánto hemos llorado, de cuánto nos duele lo que estamos pasando, pero hay alguien que mira nuestras lágrimas, que mira nuestra situación, que mira nuestro corazón y que además, hermanos, nos ama y está pendiente de cada uno de nosotros. Jesús, nuestro Padre Celestial, ellos están pendientes de todo lo que pasa a nuestra vida. Y sus promesas nos muestran no que no van a haber problemas en nuestra vida, sino que en medio de todo problema y de toda circunstancia, la compañía del Señor va a estar a nuestro lado. Aun cuando su trabajo, hermano, es en silencio. Aun cuando parece que Él no hace nada, Él está ahí, trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro corazón y secando nuestras lágrimas para que cuando pasemos el proceso correcto, esas lágrimas se transformen en gozo. El Señor no nos va a dejar sufrir por siempre. El Señor va a tener cuidado, va a tener compasión y va a tener misericordia de nosotros. Solamente hace falta creer que Él
está con nosotros y que es poderoso para que a su debido tiempo y conforme a su voluntad, Él nos muestre cuál es la salida y cuál es el camino que debe de tomar nuestra vida. Entonces, hermanos, debemos de tener por seguro en nuestro corazón que las lágrimas que derramamos en la prueba no son en vano. El Señor las está viendo. El Señor, hermano, cuando mira llorar a su hijo, cuando mira dolerse a su hijo, Él no se queda quieto. Él mira nuestras lágrimas. Él las seca y Él atiende las situaciones que hay en nuestro corazón. De tal forma que sabemos nosotros con toda seguridad que las lágrimas, a diferencia de lo que cree el mundo, no son un sinónimo de debilidad. Las lágrimas, hermanos, son el lenguaje del alma. A veces hay tantas cosas que estamos cargando que no podemos expresarlas con palabras. Simplemente, hermanos, lloramos por aquello que nos está pasando. Y eso no significa que yo soy débil, que usted es débil, que usted no confíe en el Señor. Simplemente su alma está hablando con lágrimas, diciendo, yo ya no puedo con este problema. Pero entonces, hermanos, ahí, cuando usted y yo no podemos con los problemas, es cuando empezamos a depender de nuestro Padre Celestial, de aquel hermano que no es indiferente a las lágrimas que salen de nuestros ojos. Lejos de ser ignoradas, el Señor atiende a los que lloran. Y si no, miremos nosotros el ejemplo de Ana, que muestra los libros de Samuel. Dice que Ana le pedía al Señor un hijo y que derramaba su espíritu y lloraba pidiéndole al Señor porque había una angustia grande en el corazón de aquella mujer. Y era tan grande su súplica, era tan grande su ruego, que incluso quienes la miraban, como el sumo sacerdote Elí, dice que decía, esta mujer está borracha, ¿qué es eso que está haciendo? Entonces ella, hermano, estaba volcando su corazón, estaba pidiéndole al Señor, y ¿saben qué pasaba con los de alrededor? No parecía tomarle importancia al problema que ella tenía. Pero había alguien que ahí en silencio, que ahí en lo calladito estaba mirando el corazón de esta mujer. Y cada lágrima que salió de los ojos de esta mujer fue atendida por aquel que tiene compasión, por el Padre de misericordia, por aquel hermano que es el Dios en el que usted y yo confiamos. A ese Dios al que Ana le rogaba, es el mismo al que nosotros le oramos, al que le rogamos y al que le hemos entregado nuestra vida. Entonces no creemos, hermanos, que nuestro Dios va a secar nuestras lágrimas y va a atender nuestros ruegos y va a tener cuidado de nosotros y nos va a consolar y nos va a guiar y nos va a bendecir. Solamente hace falta confiar en Él. Y cada una de esas lágrimas va a tener un objetivo. Nos va a ayudar, hermano, cuando usted llora, usted limpia su corazón, usted ablanda su alma y nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Y en medio de las lágrimas, en medio de lo duro, sembramos frutos que luego, hermanos, se van a cosechar. De tal forma que si nosotros estamos pasando por una situación que tiene mucho tiempo y le hemos pedido, y le hemos pedido, y le hemos pedido al Señor, y la respuesta aún no viene, entonces, hermanos, nosotros, en medio de nuestras lágrimas, estamos sembrando paciencia, que va a ser cosechada luego de que pase la tormenta. Si en nuestras debilidades nosotros nos sentimos, hermanos, que las fuerzas nos abandonan, que ya no podemos más, que no damos para más, entonces lo que estamos sembrando, si nos mantenemos fieles, vamos a cosecharlo luego con fortaleza espiritual, para que cuando vengan las dificultades, nosotros estemos fortalecidos en nuestro Dios y en el poder de su fuerza. Si en medio de la angustia nosotros sentimos que nadie se compadece de nosotros, entonces, hermanos, lo que estamos haciendo es sembrar algo que cuando pase la tormenta vamos a cosechar como compasión. Y vamos a entender que lo que yo pasé me sirve a mí como ejemplo para poder ayudar también a otros. Entonces, en medio de la tormenta en la que se derraman lágrimas amargas, lo que estamos haciendo, hermanos, si nos mantenemos fieles, es cosechar frutos espirituales que vamos a cegar a su tiempo. Entonces, en la debilidad,
en las dificultades, en los problemas, en esa situación dura que usted está pasando el día de hoy. Lo que el Señor le está permitiendo, hermano, es sembrar algo que cuando pase la tormenta, usted lo va a cosechar como fruto del Espíritu, que van a hacer que su alma, que su vida espiritual y que su relación con Dios sea más fuerte. Entonces nosotros confiamos en aquel Dios, hermano, que transforma el llanto en felicidad. Y el maestro lo expresaba de la siguiente manera y decía, cuando la mujer va a dar a luz y está dando a luz, hay un dolor enorme en esa mujer. Y dice, hay un padecimiento duro, y todas las que son madres aquí saben, hermanos, de lo que el maestro estaba hablando. Pero dice él, pero cuando ha pasado el momento y tienen a su hijo en sus manos, entonces dice, ese llanto se convierte en felicidad. Y todo lo que pasó solo es un recuerdo. Y lo que queda ahora es el gozo, la felicidad de ver una nueva vida que ha nacido de esa mujer. Así trabaja el Señor en nuestras vidas. Él transforma esa situación dura y la convierte, hermano, en felicidad. Y es difícil de ver, y es difícil de entender, y es difícil de digerir, pero si confiamos en el Señor, si creemos en Él, si sus promesas nos mantienen firmes, sabiendo lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido para nuestra vida, entonces, hermano, nuestro Dios va a transformar nuestro llanto en felicidad. Y repito lo que dije al comienzo, sea lo que sea que estemos atravesando, si confiamos en el Señor, todo va a mejorar. Las lágrimas, hermanos, no son para siempre. El Señor las va a secar, nos va a consolar, va a transformar nuestra vida y nos va a mostrar un camino mejor. Solamente hay que confiar en Él, mantenernos fieles y ser obedientes. Y de esa manera vamos a cosechar esos frutos que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Pero cosechar, hermanos, no siempre es sencillo. Hay tiempos, hay lugares de siembra que son diferentes. Los agricultores entienden de estas cosas, de cuándo es el momento indicado para sembrar, de si voy a tener 2 cosechas en el año, en qué momento voy a sembrar, cuando venga la lluvia. Entonces, hermanos, todo esto nos muestra a nosotros que para cosechar hay tiempos distintos y hay lugares distintos. El Señor mismo decía, hay tierras distintas. Usted puede hacer el mismo proceso, ocupar la misma semilla, pero si las tierras son diferentes, puede ser que una le dé mucho fruto y que en la otra se pierda la semilla que está sembrando. Pero yo puedo decirles, hermano, en esta mañana, con toda confianza, porque así lo dice la palabra del Señor, que ninguna semilla sembrada con fe va a desperdiciarse. Ninguna semilla que se siembra con confianza en el Señor se va a perder en el camino. Todo lo que usted siembre confiando en el Señor, todo lo que yo haga confiando en el Señor, aún en el momento de la tormenta más fuerte, no se va a perder. Porque Dios, hermano, no es injusto para olvidar nuestras obras, para olvidar nuestro camino, para olvidar la fidelidad que le mostramos a Él, sobre todo en los momentos de dificultad. Solamente hay que mantenernos fieles, firmes y obedientes a nuestro Dios. La obediencia es el lenguaje del amor a nuestro Dios. Decía el Señor, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y esto, hermano, aplica sobre todo en esos momentos duros, donde seguir al Señor es más difícil. Como decía el canto, a veces sentimos que la cruz es más pesada que la gracia. Entonces es ahí donde debemos ser obedientes y mantenernos fieles, sabiendo, hermanos, que no importa cuánto peso se le agrega a esa cruz, la gracia del Señor siempre es más abundante. Entonces no siempre es fácil. A veces implica renunciar a ciertas cosas, a veces nos toca esperar mucho tiempo, a veces nos toca caminar por sendas que son incómodas, pero todo esto es el proceso que Dios usa para la bendición y para la transformación de nuestras vidas. El pueblo de Israel pasó por un camino difícil para regresar. 70 años estuvieron cautivos,
Pero eso fue el proceso que utilizó el Señor para transformar la vida de estas personas. Y luego de ese cautiverio, el pueblo, hermano, no volvió su vista a los ídolos, sino que se mantuvo adorando al Señor. Entonces el camino puede ser difícil, el camino puede ser duro, la senda puede ser oscura, incómoda, puede parecer llena de peligro, pero si es el camino que nos marca el Señor, el fin de ese camino va a ser un fin de gozo, de paz, de amor, de misericordia y de presencia constante de nuestro Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, no debemos de temer las cosas que pasan en nuestra vida, porque el Señor está con cada uno de nosotros. La fe debe de mantenerse firme, sabiendo que debemos de sembrar y esperar al tiempo de nuestro Dios. Entonces nosotros sembramos la semilla, pero dice el Señor, el que da el fruto, el que da el crecimiento, es nuestro Padre Celestial. Y hay un ejemplo en la naturaleza que debemos nosotros de considerar. El bambú japonés es una planta que se siembra, y cuando se siembra, hermano, toma entre 5 y 7 años en lo que esta planta está echando raíces, y va estirando sus raíces, y va creciendo hacia abajo para poder tomar la fortaleza que necesita, y en esos 5 o 7 años por encima, pareciera que esa planta no crece. A veces, hermanos, así son los problemas en nuestra vida. Usted siembra con confianza en el Señor, usted cree en Él, se mantiene firme en los momentos duros, pero parece, hermanos, que estamos sembrando en tierra que no es fértil, porque esperamos y esperamos y esperamos la respuesta del Señor, pero pareciera que esa respuesta no llega. Yo no sé cuántos años usted ha pasado pidiéndole algo al Señor. ¿Cuál ha sido el tiempo más largo que le ha tomado al Señor para responder a algún problema o alguna dificultad de su vida? Pero los agricultores que siembran el bambú japonés esperan entre 5 y 7 años, en los que día a día riegan la planta, cuidan la planta, abonan la planta, pero eso, hermano, parece que no crece. Pero no es que no crece, simplemente su proceso es distinto. Está creciendo hacia abajo para que cuando toque crecer hacia arriba tenga la fortaleza necesaria. Las pruebas funcionan de esta manera en nuestra vida. Nos toca, hermanos, sembrar y echar raíces para ser fuertes, para que cuando vengan las bendiciones estemos preparados para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos en el camino. Eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. De tal forma, hermanos, que en el Señor nosotros somos hombres y mujeres que estamos puestos para cosechar frutos de gozo solo cuando nos mantenemos firmes y confiando en el Señor. Y esto es lo que dice Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así el Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Es decir, hermano, aquel que se mantiene obediente, aquel que se mantiene firme, aquel que confía en el Señor. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está la clave, dice el Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que confía en el momento malo va a recibir, hermanos, del Señor el momento de gozo, el momento en el que va a encontrar la respuesta a sus problemas y en el que el Señor va a bendecir enormemente la vida de estas personas. Sus lágrimas, mis lágrimas, nuestras dificultades no pasan indiferentes ante el Señor. Simplemente, hermano, Él está haciendo que nosotros pasemos por el proceso que tenemos que pasar. Y Él, hermano, cuando sea el momento adecuado, va a ayudarnos a cosechar los frutos que se siembran con fe en los momentos difíciles. De tal forma que debemos decir, hermanos, con confianza, que Dios no ignora nuestras lágrimas, que nada que se hace confiando en el Señor cae en tierra estéril. Dios nos dice que las dificultades no son el final,
Las dificultades, los problemas, las lágrimas son, hermanos, una invitación a volvernos a nuestro Dios, a confiar en Él, a buscarle a Él para que sea Él el que nos muestre cuál es el camino que tenemos que seguir. Porque en medio del llanto, en medio del dolor, es donde la presencia de Jesús y las promesas que nos ha hecho se hacen más reales, más cercanas y más transformadoras. El que busca a Jesús en la debilidad, descubre, hermano, que nunca ha estado solo. El Señor está con él, el Señor está con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y grandes cosas va a hacer en nuestra vida si nos mantenemos fieles, confiando en Él aún en los momentos de dificultad. Así que, hermanos, si alguno de nosotros siente que las dificultades lo han apartado del camino del Señor, este es el momento para volvernos a Él y decirle: Señor, he sido débil, he desconfiado de ti, no he tenido la fuerza ni la paciencia para confiar en ti, pero hoy yo quiero ser diferente. Hoy, hermanos, pongámonos a cuenta con el Señor. Pase al frente, pídale perdón al Señor y empiece de nuevo. El Señor va a transformar esas lágrimas en felicidad si nos mantenemos firmes en Él. O a nuestros estimados amigos, si quieren hoy cambiar esa vida de dolor, de dificultad, de tormento, el Señor quiere transformar esa vida y mostrarle un camino de gozo, lleno de frutos que van tomados de la mano de un corazón que confía y que cree en el Señor. Hoy es el momento para que nuestra vida se transforme. El Señor está con nosotros. El Señor cuida de nosotros y el Señor, hermanos, va a sacar nuestras lágrimas y nos va a llenar de gozo, porque el que siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.